Hi everyone, today we're gonna talk about universal grammar. Vamos a hablar de este tema. Esta sesión fue el día, a ver, checamos acá, en Schoology el día 2 de abril. Pueden encontrar aquí la sesión, pueden descargar la presentación y trabajamos sobre los principios y parámetros. Es decir, fue la segunda sesión. Ya nos adentramos más a lo que es la gramática universal. Pueden encontrar aquí todo lo que fuimos trabajando. Y bueno, aquí en esta parte vamos a identificar qué es la gramática universal. Bueno, ya sabíamos que la gramática universal tiene sus bases en la gramática generativa. Es decir, que nosotros creamos un conjunto de reglas capaz de generar un número infinito de oraciones. Como yo lo decía, toda la lengua tiene reglas gramaticales, reglas ortográficas, pero que a la vez de la posición y de la estructura podemos crear muchas oraciones. Podemos poner el sujeto, no sé, podemos quitar el sujeto en una oración como en español, podemos agregar palabras, podemos agregar adjetivos y estamos creando infinidad de oraciones. Posteriormente, tenemos que la gramática generativa o generativismo tiene dos componentes, un componente generativo y un componente interpretativo. El generativo se basa en la sintaxis, que hablamos de una estructura. Hablamos de una estructura básica, ramificación, subcategorización y léxico. Es decir, aquí vamos a checar estos puntos de la estructura, del noun, del subject, del pronoun, del adjective. Y la categorización que tiene que ver con esto, con los constituyentes gramaticales y el léxico, las palabras. Después, estructura transformacional, es decir, de qué manera una oración puede variar y puede tener una estructura profunda y una estructura superficial. Ahorita vamos a checar este aspecto, estructura profunda y estructura superficial, y que tiene también un aspecto interpretativo, es decir, desde un punto de vista semántico, desde el significado de las palabras, y desde un punto de vista fonológico, desde el sonido, la emisión de sonidos. Bueno, aquí tenemos estos fenómenos lingüísticos que van a aparecer dentro de una estructura profunda y una estructura superficial. Este ejemplo lo vimos en clase. Cuando hablamos de estructura profunda, estructura superficial, dice que todas las oraciones de una lengua poseen una estructura profunda que contiene el significado de la oración y una estructura de superficie que es la forma como se presenta la oración al ser dicha o escrita. Es decir, aquí tenemos la estructura superficial. 2 barcos se hundieron por un huracán. Entonces, es decir, como está escrita o como es dicha, y tenemos acá las oraciones, las estructuras profundas. ¿De qué manera se puede decir esta misma oración? Por medio de otras estructuras. Entonces, que a la vez, pues bueno, ya cuando se dicen o escriben, ya son estructuras superficiales. Pero bueno, aquí la estructura profunda de esta se va a identificar de esta manera. ¿Cómo? Bueno, aquí en esta parte tenemos sustitución, elisión, adición o extraposición. Esos son los fenómenos lingüísticos que van a ocurrir cuando se digan las oraciones. Por ejemplo, un huracán hundió 2 barcos. Aquí va un proceso de elisión. Elidir significa quitar. Se quitaron algunos aspectos de la primera oración y solamente se dejó en una oración más simple. Después, 2 barcos se hundieron a causa de un huracán. ¿Qué hubo? ¿Qué se agregó? A causa de, que hablamos de un proceso de adición. Después, llegó otra oración que dice, hubo un huracán y hundió 2 barcos. Hablamos de extraposición. Es decir, aquí en una parte se agrega una oración y aparte se antepone otra. Es decir, 2 oraciones dicen una. Después, los 2 barcos que pilló el huracán se hundieron. Bueno, en esta parte tenemos igual una sustitución, tenemos una adición.
En esta parte se agregó los, que es un artículo. 2 barcos, bueno, ya lo tenemos acá, que pilló, tenemos adición. El huracán, otra vez adición. Y se hundieron, pues es parte de la estructura superficial. Posteriormente, llega la explicación de principios universales. Cuando nosotros hablamos de un principio universal, es decir, lo más importante, son aquellas propiedades innatas del lenguaje. Es decir, universal, general, y que todas las lenguas tienen. Todas las lenguas tienen un nivel fonético, fonológico, morfológico y sintáctico. No hay lengua en el mundo que no tenga estos elementos, aunque todos pueden variar, pero todas las lenguas la tienen. Es decir, lo que todas las lenguas tienen. Y por otro lado, tenemos los principios universales absolutos. Cuando nos referimos a lo absoluto, varían 2 respuestas, a lo que sí y a lo que no tiene, que es distinto del universal. Es decir, una lengua puede tener algo o no. Por ejemplo, ¿todas las lenguas tienen vocales? La respuesta es sí. ¿Todas las lenguas tienen consonantes? Sí. ¿Todas las lenguas tienen vocales largas, como el inglés? No. ¿Todas las lenguas son guturales? No. ¿Todas las lenguas son tonantes, es decir, como la lengua, como el chino, como el japonés, que son lenguas que suenan mucho al hablarse? No. ¿Todas las lenguas son romances? No. En los principios absolutos, la respuesta es solo sí o no. Y por otro lado, tenemos los principios implicativos. Es decir, una lengua no puede tener o puede tener los mismos rasgos que la otra. Por ejemplo, tenemos español e inglés. Tenemos en este apartado rasgos fonéticos. Por ejemplo, mientras en español existe el fonema I, en inglés también existe el fonema I. Es decir, comparten ciertos rasgos. Por ejemplo, esta palabra ir y esta otra palabra fish. Lo comparten. Pero, entonces, podemos decir que el rasgo A de la lengua española comparte el rasgo A en la lengua inglesa. Pero, hablamos aquí de un principio implicativo. Bueno, en inglés hay 2 tipos de vocales largas y vocales cortas, vocal corta y vocal larga. Mientras en inglés el rasgo B tiene un parecido a este sonido que es E, as in tree. Este sonido ya no existe en español. Entonces, podría decirse que mientras algunas lenguas tienen similitudes en algunas cosas, no quiere decir que sean todas. Porque mientras en español sí existe I corta, en inglés también existe la I corta, pero mientras en inglés está la I larga, en español ya no está. Y como comentábamos, es decir, si una lengua muestra rasgo A, esa lengua tendrá un rasgo B, pero no necesariamente al revés. Entonces, hay muchas lenguas que incluso tienen palabras similares, pero pueden cambiar incluso en el sentido semántico. Por ejemplo, hablamos algunas palabras en la misma lengua, ¿no? Que dice bank, y en inglés también se dice bank, pero no necesariamente significan lo mismo.
Por otro lado, también es importante checar estos conceptos de fonética y fonología, que bueno, hablamos de estos conceptos que se asocian con el lenguaje, es decir, cómo los sonidos se producen, cómo observamos los fenómenos fonéticos y fonológicos en el habla, a partir de conceptos como fonemas. Acuérdense que es la unidad mínima sin significado de la lengua. Alófono, es decir, las distintas realizaciones de un fonema. Por ejemplo, la palabra cat, que tiene un alófono con A, ¿no? Por lo regular nosotros decimos cat por la interferencia del español, pero en realidad pues solamente estamos haciendo un alófono, es decir, no cambia el significado, solamente que tiene un sonido distinto al correcto. Grafema, hablamos de las palabras, ¿no? La H, la A, la B, la L, es decir, cómo se escribe una palabra. Dentro de esto también tenemos aquí el alfabeto fonético internacional, y tenemos que la AFI, la Asociación Internacional, que dirige todos los sonidos de las lenguas. Tenemos los sonidos del inglés, del español también, las caracterizaciones. Y después, bueno, también es importante este concepto de morfología y sintaxis, porque dentro de la gramática generativa, pues ya sabemos, todos estos conceptos que hemos estado checando son fundamentales conocerlos para entender esta teoría, porque principalmente se va a basar en lo que es la morfología, hablamos de las formas de la palabra, y sintaxis, el estudio de la estructura de la oración, cómo todas estas palabras crean una oración. Bueno, vamos poco a poco acercándonos ya a lo que son los principios y parámetros, pero primero tenemos que identificar, después de conocer todo esto de gramática generativa, los principios universales, implicativos, conocer qué es fonética y fonología, conocer qué es morfología y sintaxis, ya vamos poco a poco integrando la teoría. Obviamente, dentro de esto, tenemos que identificar que una oración siempre tiene una estructura. Aparentemente, cuando hablamos, nosotros no identificamos a primera vista qué es lo que estamos diciendo. Pero como lingüistas es necesario hacerlo para entender esta teoría y posteriormente enfocarnos a la enseñanza. Sujeto, predicado. Bueno, tenemos aquí: mi perro hoy corre alegremente. Sujeto, tenemos el núcleo del sujeto, que hablamos de un pronombre. En este caso tenemos un determinante, y un sustantivo hacen un sujeto. Después, un predicado, el núcleo del predicado es el verbo, lo más importante, y que el predicado a fuerza tiene que tener el verbo, pero que también tiene otros componentes. Entonces, toda oración tiene que tener un sujeto y un predicado. Bueno, poco a poco nos vamos acercando al punto de las categorías gramaticales y los constituyentes. Las categorías gramaticales son las clasificaciones de las palabras de acuerdo a la función que cumplen dentro de una oración. Se van a clasificar como sustantivos, cosas, atributos, determinantes, sujetos, palabras de unión y, con, or, nor, and, de lugar o tiempo, sobre, arriba, en, at, in, on, above, de tiempo, de manera, acciones. Posteriormente, la unión de estos van a crear constituyentes. Y un constituyente va a decir que implica la presencia de elementos inmediatos, como son sujeto y predicado.
Estos en español se llaman sintagmas nominales y obviamente se conforma por un sintagma verbal, es decir, van a producir una oración en concordancia. Toda oración tiene un sintagma nominal y un sintagma verbal. Bueno, vamos con este punto de los tipos de sintagmas y tenemos que siempre un sintagma se va a caracterizar de acuerdo a la categoría gramatical. Sujeto, sustantivo, pronombre, preposición, artículo. Estos se van a caracterizar por la unión de estas palabras. Mi hermana, determinante un nombre que hace un sintagma nominal, recoge los juguetes, bueno, obviamente que sintagma verbal por el verbo, y el dativo, que es un elemento muy importante que en español sería como el objeto directo, de dónde, qué lugar, y obviamente que estos arbolitos siempre empiezan de la derecha a la izquierda. Acuérdense que estos se van categorizando primero por las categorías gramaticales. Después, obviamente vamos a determinar, en español tenemos dativo, y después vamos a identificarlos de acuerdo a los sintagmas. Bueno, y sabemos que un sintagma nominal y un sintagma verbal hacen una oración. Lo que es en inglés, algo parecido. Cuando nosotros vamos a identificar una oración, the first thing es identificarlos por medio de sus categorías, ¿no? John, que es un pronombre, has es un auxiliar, Clint, un verbo, después da, un determinante, después printer, noun. Lo que obviamente de derecha a izquierda van a ir construyendo la oración. Determine, we have noun, van a crear un noun phrase. Después el verbo va a crear un verb phrase. El auxiliar, que es un elemento adicional. Y un noun phrase, el sustantivo, el sujeto. Lo que crea una oración. Un noun phrase, un verbal phrase y hacen una oración. Sentence. Bueno, esto es lo que dejamos de tarea en la otra clase. Vamos a investigar sobre las categorías gramaticales del inglés y el español, así como sus constituyentes gramaticales. ¿Ok? Bueno.